Bienvenidos a Aquí América, el magazine de France 24 en el que tenemos las historias y las noticias de nuestro continente. Yo soy María Clara Calle y estoy en reemplazo de Natalia Cabrera. Esto es lo que veremos hoy. El expresidente estadounidense Donald Trump habría presionado a su vicepresidente Mike Pence para que no certificara la victoria electoral de Joe Biden. Esto fue lo que se debatió en las audiencias del Comité Legislativo que investiga el asalto al Capitolio. Se revelaron conversaciones y hubo testimonios que perjudican a Trump, incluso el de su propia hija. 3 kilómetros selva adentro, en la Amazonía brasileña, encontraron los restos del periodista británico Dom Phillips y del experto Bruno Araújo Pereira. Una zona donde reina la pesca ilegal y el tráfico. Les contaremos cuáles son los peligros del lugar donde los mataron. Y en Ecuador hay tensión entre los indígenas y el gobierno de Guillermo Lasso. La Confederación de Nacionalidades Indígenas convocó a una protesta nacional desde el 13 de junio en contra del aumento de los precios y acusan al Ejecutivo de no querer escucharlos, pero el presidente se defiende. Y comenzamos en Estados Unidos, pues avanzan las investigaciones contra el expresidente Donald Trump por el asalto al Capitolio, que como ustedes recordarán ocurrió el 6 de enero de 2021, cuando una turba de republicanos y también de extremistas se tomó la sede del legislativo. Ellos querían evitar que se aprobara la victoria electoral de Joe Biden como mandatario. El comité de 9 miembros de la Cámara de Representantes está realizando 6 audiencias públicas este mes para intentar demostrar que Trump promovió el ataque y que sus acciones fueron ilegales. Paralelamente, el Departamento de Justicia también lo investiga. En una de las audiencias, el comité se concentró en cómo Trump intentó influir en su vicepresidente Mike Pence para que éste retrasara el ascenso al poder de Biden. Los representantes entregarán su informe final a finales de 2022. Veamos qué ocurrió en las audiencias. Donald Trump presionó a su vicepresidente para que no certificara la victoria de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Esa es la conclusión principal de la tercera de 6 audiencias públicas que realiza la comisión, conformada por 9 representantes a la Cámara y cuyo objetivo es aclarar cuál fue el papel del entonces mandatario en la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021. La hija y asesora de Trump contó que su padre habló telefónicamente con Mike Pence en la mañana del ataque. La conversación fue bastante acalorada. Era un tono diferente al que le había escuchado antes con el vicepresidente. Otras personas cercanas a Trump reiteraron el descontento del líder de la Casa Blanca. Estaba al tanto que el presidente estaba molesto por la forma en la que Pence actuó. En su intento por que se recontaran los votos y se aplazara la posesión de su oponente Joe Biden, Trump le hizo un llamado a su vicepresidente, quien era el encargado de certificar la victoria electoral. Y espero que Mike Pence salga adelante por nosotros. Por supuesto, si él no cumple, él no me gustará tanto. Pero Pence se mantuvo firme y luego de consultar con su equipo de jurídicos, supo que no tenía opción. Escuché esta semana que el presidente Donald Trump dijo que tenía el derecho de derrocar la elección. El presidente Trump está equivocado. Pence publicó una carta afirmando que no cedería a las presiones de Trump y durante el asalto, la turba pedía que colgaran al vicepresidente. La audiencia reveló que los atacantes llegaron a estar hasta a 12 metros de distancia de Mike Pence y publicó fotografías inéditas del vicepresidente resguardándose. Un testigo secreto que viajó con el grupo extremista Proud Boys afirmó que habrían matado a Pence y también a la congresista demócrata Nancy Pelosi, si hubieran podido. Pero un día después del asalto al Capitolio, Mike Pence certificó lo que mostraron los colegios electorales. Joe Biden era el nuevo presidente de Estados Unidos. Otra de las historias destacadas en Estados Unidos se trata de un aniversario, y es que el programa DACA cumplió 10 años desde que el gobierno de Barack Obama lo creó. El plan protegía de la deportación a los migrantes que llegaron a Estados Unidos antes de 2007, siendo menores de edad. También les permitía trabajar legalmente. Esos jóvenes se conocen en todo el país como Dreamers o soñadores en español. Sin embargo, una década después, muchos de ellos siguen en el limbo porque no tienen la ciudadanía. El Congreso hundió una ley para regular su situación. En 2017, el gobierno de Donald Trump intentó tumbar la orden ejecutiva y ahora una corte de apelación estudia una sentencia de Texas que dice que DACA es ilegal, por lo que el programa no está otorgando nuevas solicitudes.
Y la incertidumbre no es solo para los jóvenes migrantes. El activista Julian Assange podría ser extraditado a Estados Unidos, aunque su caso sigue en disputa con Londres y especialmente con Washington. El gobierno británico aprobó que el fundador de Wikileaks fuera enviado a suelo norteamericano, aunque Assange tiene 2 semanas para apelar ante el Tribunal Superior de Londres. Desde hace más de una década, la justicia estadounidense lo ha pedido por 18 cargos, que incluyen espionaje y publicación de grandes cantidades de registros militares y diplomáticos, que eran totalmente confidenciales. Washington alega que esto puso en peligro miles de vidas, pero sus defensores sostienen que Assange le hizo un bien a la libertad de expresión, pues la información que reveló mostró, por ejemplo, cómo las fuerzas estadounidenses mataban a civiles en las guerras de Irak y Afganistán. Su familia incluso sostiene que el gobierno estadounidense es artífice de una trampa contra Assange. Hubo complot dentro de la CIA para secuestrar a Julian, para asesinarlo. El complot llegó tan alto que alcanzó a la Casa Blanca de Trump. También se confirmó de que había dispositivos de grabación en la Embajada de Ecuador, donde Julian pasó 7 años. Los dispositivos estaban grabando reuniones con sus abogados, con sus psicólogos. Esto por sí solo debería ser suficiente para que este caso se desestime. Es un enjuiciamiento de la era Trump que la administración de Biden puede abandonar ahora mismo. Ahora nos vamos al sur del continente. La policía brasileña encontró los restos del periodista británico Dom Phillips y del experto indigenista Bruno Araújo Pereira, quien lo acompañaba en su expedición por la Amazonía. Este caso despertó las alertas mundiales por los problemas de seguridad que se viven en el segundo territorio indígena más grande de Brasil. De hecho, las investigaciones apuntan a que una red internacional de tráfico podría estar detrás del crimen. Araújo era un reconocido experto que se oponía a la pesca ilegal. Esta es la historia. 3 kilómetros selva adentro encontraron los restos del periodista británico Dom Phillips y del experto indigenista Bruno Araújo Pereira. Ellos desaparecieron en la Amazonía brasileña desde el 5 de junio. Las primeras hipótesis señalan que los mataron. El pescador Amarildo da Costa, alias Pelado, reconoció que él y su hermano quemaron los cuerpos, pero aseguró que fue una tercera persona quien los asesinó. El 5 de junio partieron desde la comunidad de São Rafael a Atalaia do Norte, en el valle de Javari, un viaje aproximadamente de 3 horas que nunca terminó para ellos. Pasaron por la comunidad de São Gabriel, donde vive Amarildo da Costa, y se les vio por última vez en la comunidad de La Cachoeira, cerca de donde encontraron sus pertenencias. Esta región de la Amazonía es vecina de Perú y Colombia y cuenta con el mayor número de comunidades étnicas incomunicadas. También es el segundo territorio indígena más grande de Brasil. Las autoridades creen que los pescadores tenían una rencilla de vieja data con Bruno Araújo, pues cuando trabajó con la Fundación Nacional del Indio se opuso a la pesca ilegal. Allí solo los indígenas pueden pescar. Esta área de aquí es para la pesca, lo saben, ¿verdad? Esta área pertenece a la comunidad, nada que ver con los indígenas, ¿está bien? Una red internacional de tráfico podría estar detrás del crimen. Muchos le pagan a habitantes locales para que pesquen ilegalmente en la reserva del Valle de Javari, especialmente el pez protegido pirarucu. La peligrosidad de la zona es mayor. También se cruza el narcotráfico, la caza furtiva, la minería y la maderería ilegal. A situación de nuestros colegas indigenistas. La situación de nuestros colegas expertos indígenas en la zona es desesperante. Están en sobrecarga, en shock, agotados, necesitan todo el apoyo, al igual que los indígenas. Ellos precisan de todo el apoyo, así como los indígenas. Mientras las investigaciones penales continúan, el llamado de las organizaciones es que el gobierno de Jair Bolsonaro proteja esta zona de la Amazonía. Sin medicamentos y con los precios de la canasta básica disparados. Estas son algunas de las razones por las que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador convocó a una protesta nacional. Ellos culpan al gobierno de Guillermo Lasso de no actuar para que el sistema financiero alivie en cierta medida la inflación. Y agregan que, por el contrario, las políticas gubernamentales les han exacerbado la pobreza y han empeorado la seguridad. No resolverá todos los problemas, pero debe resolver los temas más sentidos. Educación, salud, institucionalidad para la seguridad y el tema del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Mientras usted
con la decisión de los anteriores gobiernos y que usted con el decreto 95 ha permitido duplicar la capacidad productiva petrolera, pero sin dejar centavos para los territorios de los pueblos indígenas. Presidente de la República, seguramente usted no compra aquí en el Ecuador o seguramente no tiene la condición de ir a comprar en la esquina en una tienda, por eso no se da cuenta cómo está la carestía de la vida. Estos son los factores determinantes que ahora ha puesto a un pueblo de pie, jamás de rodillas. Quien hablaba era Leonidas Issa, presidente de la Confederación Indígena. En medio de las protestas, él fue detenido durante 24 horas con irregularidades, como por ejemplo no le explicaron por qué lo retenían y lo dejaron incomunicado, según denuncian los indígenas. El 4 de julio habrá una audiencia para determinar si será o no procesado. Él y sus colegas dicen que la presidencia no quiere conversar, algo que Lasso refuta. Este gobierno siempre está dispuesto a hablar, a dialogar, con las puertas abiertas, sin imposiciones, sin violencia que afecta a las familias ecuatorianas. La presidencia también dice que emitió un decreto para controlar la especulación de los precios de los bienes de primera necesidad y que coincide con los 10 planteamientos de los indígenas. Pero las tensiones en Ecuador permanecen. Y para terminar, la cifra de la semana, $118 millones es lo que tendrá que pagar Google por discriminación de género. 4 antiguos empleados del gigante tecnológico estadounidense demandaron a la compañía en 2017, afirmando que no le pagaba igual a las mujeres y que por lo general les daba posiciones más bajas. Una corte de San Francisco les dio la razón esta semana, lo que obligó a Google a llegar a un acuerdo con los demandantes. Ahora la empresa tendrá un equipo de expertos para mejorar la equidad, especialmente al momento de destinar los salarios y los roles de trabajo. Así llegamos al final de Aquí América. Recuerden que pueden consultar este y todos nuestros programas en france24.com. Nos vemos en una próxima ocasión. Porque la historia